Vamos a hablar en este vídeo de los trastornos de conducta alimentaria y su relación con los trastornos de personalidad. En concreto, el 60-70% de las veces los trastornos de conducta alimentaria, ya sea anorexia nerviosa o ya sea bulimia, están asociados a un trastorno de personalidad. Específicamente, la anorexia nerviosa con el trastorno obsesivo de personalidad, que es en el 30% de los casos, y también se da en un 30% de los casos la bulimia nerviosa en el contexto de un trastorno límite de personalidad. When you need a hand, when you need a shoulder, ¿Estás lista? 280 cerdo, 350 tallarines, 150 pan y 75 por la mantequilla. Es como si tuvieras Asperger calórico. Eso no es un desayuno. Un café tampoco. Haces muchas flexiones y no voy a tratarte si no estás interesada en vivir. Buen discurso. Lo tengo bajo control. ¿No tiene gracia? Es una tarta. Lo tengo bajo control. Lo tengo bajo control. En cuanto a los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa, serían 4. En primer lugar, la restricción alimentaria, con más o menos conductas compensatorias, como es el ejercicio físico o la utilización de purga o de laxantes. En segundo lugar, las condiciones anorexígenas, quiere decir el miedo a ganar peso. En tercer lugar, el exceso de la preocupación sobre la autoimagen o el esquema corporal. Y en cuarto lugar, añadiría yo, aunque no está en los criterios diagnósticos del DSM-5, añadiría yo un bajo peso, un índice de masa corporal por debajo de 18 o 18,5, para considerar que hay tiempo suficiente y que eso ha dado una repercusión a nivel orgánico. Vamos a considerar el ingreso cuando hay un índice de masa corporal por debajo de 14-15 y hay una alteración, ya sea en el electrocardiograma, en función de arritmias o de bradicardias, o hay, acompañado a la amenorrea, hay alteraciones en la analítica, por ejemplo, de desequilibrios electrolíticos. Si encima se acompaña de una comorbilidad como ideación suicida, depresión o un rechazo absoluto a la alimentación y en un estado ya de importante inanición, estaríamos indicando el criterio de ingreso hospitalario. Por otro lado, si no hay un criterio de ingreso hospitalario, podemos indicar terapias de grupo en conjunto de pacientes muy homogéneos, en terapia grupal de TCA, de anorexia nerviosa, en un hospital de día con intervención psicológica individual, ya sea de terapia cognitivo-conductual cuando hay una comorbilidad de trastorno obsesivo de personalidad, o ya sea la DBT, la terapia dialéctico-conductual, cuando lo que hay es un trastorno límite de personalidad. Cuando son adolescentes es muy beneficioso la terapia familiar para integrar a la familia, porque el primero de los tratamientos que tenemos que hacer es tomar conciencia y regular el peso. Si no regulamos el peso, tampoco estarán receptivas a nivel de psicoterapia, porque habrá déficits cognitivos importantes que eso reforzarán aún más las conductas obsesivas ligadas a la anorexia. ¿Estás bien, cariño? Me he levantado demasiado deprisa. Demos la bienvenida a Ellen, nueva en la casa. Hola. Una pasada. ¿Cómo lo haces? Comer, quiero decir. No te voy a mentir. Tengo un hambre del carajo. Mamá. Pareces un fantasma. Estoy bastante enfadada. Es mi vida también. No puedo tener una hermana. ¿Qué te ocurre? No le veo sentido. La gente dice que te ama. Pero quiere decir que lo que le encanta es lo amorosa que le haces sentirse. Ya no sé cómo parar esto. Creo que estás equivocada. También han salido tratamientos experimentales nuevamente, como son la terapia magnética transcraneal, para frenar ese estado de obsesividad, o incluso cuando hay comorbilidad con ansiedad, los tratamientos psicofarmacológicos de forma temporal, ya sean, por ejemplo, el utilizar paroxetina, un fármaco, todos esos antidepresivos que puedan disminuir el incremento de, la pérdida de peso, o, por ejemplo, la olanzapina para regular la irritabilidad, o, por ejemplo, la mirtazapina, que es también se ha utilizado como hipnótico. I can be your sunshine on rainy days. I can wipe your tears.
ahí? Estoy en el baño, ya voy. En cuanto a los criterios diagnósticos de la bulimia nerviosa, nos fijaremos sobre todo en que es una combinación de un trastorno por atracón con la compulsión, que son los vómitos autoinducidos. Puede quedarse solo en atracones alimentarios, por tanto sería un trastorno por atracón, o puede evolucionar a ese tipo de vómitos. Pero en todo caso, ese tipo de atracones tiene que darse más de una vez por semana y haber estado un mínimo de 3 meses. Puede ser primario, puede ser secundario. La mayoría de veces puede ser secundario en relación a un contexto depresivo, un contexto adaptativo, pero la mayoría de veces no tiene por qué haber un estresor y lo que suele haber es un trastorno de personalidad de base, que es el trastorno límite, por lo que llamamos esa conducta multiimpulso, para compensar el vacío. El índice de masa corporal puede ser normal o puede ser mayor a 18,5, que estaríamos entrando en sobrepeso. Mira, hija, lo que te compré. Está muy bonito, mami. Vas a ver que vas a hacer la envidia de todas tus amigas en la escuela. En cuanto al tratamiento de la bulimia nerviosa, sería el tratamiento de base, sería la psicoterapia, sobre todo si está ligado a trastorno límite, la dialéctico-conductual, específicamente grupal, pero también se tiene que acompañar de un asesoramiento en psicoeducación o un dietista para poder regular esos atracones. Si podemos frenar los atracones, podremos frenar secundariamente los vómitos autoinducidos. Por tanto, es un ciclo vicioso que lo primero que hay que hacer es intentar frenar esos atracones manteniendo unos hábitos más saludables alimenticios a lo largo del día, no haciendo un desarreglo que da lugar a más apetito y ese apetito da lugar a atracón y el atracón va seguido de vómitos. Por tanto, para romper el ciclo hay que disminuir el número de atracones. Paralelamente, lo que podemos hacer también es trabajar el vacío, porque como es una conducta compensatoria de vacío, habrá que trabajar el vacío en psicoterapia individual y también las defensas para intentar que el vacío se llene de otras medidas compensatorias que no sean la alimenticia, ¿no? Y también incluso en pacientes más graves, con vómitos que dan lugar a alteraciones analíticas, se les puede plantear un ingreso, en este caso suele ser muy breve, de simplemente 1 o 2 semanas, en agudos del hospital psiquiátrico. A nivel psicofarmacológico, podemos inicialmente hacer una cobertura con un antiimpulsivo para evitar los atracones, con una combinación como es la clásica, como es la fluoxetina con topiramato. Si no se tolera el topiramato por exceso de parestesias o torpeza mental, se puede dar zonisamida. Al paso que vas, un día no te despertarás. No puedo parar. Cuando oigas esa voz, quiero que le digas que se vaya a la mierda. ¡Vete al carajo, vos! Que alguien me diga por qué estamos aquí. Porque estamos vivos. Muy bien dicho. No, quiero decir que están muy bien. Podrían tener sus vidas y ser personas semi-interesantes. ¿Acabas de decir algo optimista? He dicho semi. Bien, ya por último vamos a repasar por qué hay esa asociación entre el trastorno de personalidad obsesivo y narcisista con el trastorno de conducta alimentaria anoréxico. Pues fijaos que suele desarrollarse a través de un sistema de apego inseguro que puede ser o bien evitativo o bien desorganizado. En cualquier caso, lo que hay es, o en el caso del evitativo, es un desarrollo narcisista del nadie me ha ayudado en la infancia,
principal cuidador no está presente, yo bajo la teoría de la mente no lo tengo presente y por tanto como nadie me va a ayudar me tengo que yo ayudar a mí mismo y genero un autocontrol, una inhibición emocional muy importante porque tengo que sobrecontrolar mis emociones y lo que tenemos es ese patrón de sobrecontrol y como sobrecontrolamos las emociones también sobrecontrolamos la conducta alimenticia. Otro patrón es el castigo a través de la inhibición emocional que han dado los cuidadores que le han inducido a no poder expresarse emocionalmente y eso es otra de las causas de que el paciente se automachaca, se autoflagela y es muy masoquista con él mismo. En ese sentido, las defensas que más utilizan suelen ser, en el caso del apego desorganizado, aquel en el que se ha castigado, en el que incluso puede haber sido traumáticamente abusado, da una serie de defensas más de tipo somático a través de la disociación. Son pacientes que acaban disociándose, porque inhiben tanto que al final acaban explotando emocionalmente y como no pueden expresarlo a nivel de las emociones, lo expresan a nivel del cuerpo con disociación. Y otro tipo de reacción defensiva suele ser las defensas cognitivas, es decir, son pacientes que se enganchan, ya propiamente de la obsesión, se enganchan en lenguajes vacíos, circulares, circunstanciales, intentando huir, o intelectuales, intentando huir de la expresión emocional y del sentir. Hola bebés, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Hoy les quiero modelar unas prendas que acabo de comprar. Y quiero saber qué piensan. Ya saben que me encanta compartir tips de moda con ustedes. No van a creer lo barato que me costó este top. Y les va a encantar esta falda de cuero que acabo de comprar. Mi mamá tan linda me compró esta ropa que está en otra bolsa. De verdad que como la adoro. Si tuvieran una mamá tan cool como la mía, la vida sería más fácil. En cuanto a la bulimia nerviosa, esa relación que tiene con el trastorno límite, ese 30% que van juntos, suele relacionarse con un sistema de apego, en vez de evitativo, desorganizado, suele ser más de tipo hiperprotector o más de tipo ambivalente. Ansioso ambivalente. En el caso de los cuidadores, pues que son erráticos, cuidan de manera muy controladora, están muy encima del niño y de repente dejan de estarlo. O están son muy hiperprotectores y de repente la realidad les hace situarse de tal manera que no pueden autorregularse. Entonces, en vez de ser sobrereguladores de las emociones, son infrarreguladores. Es decir, no pueden controlar las emociones y entonces buscan las emociones una manera de autorregularse. Es decir, buscan las emociones intensas, ya sea a través del mal manejo de la rabia, conductas muy impulsivas, gritos, peleas, agresiones, hurtos, compras, conducción temeraria, etcétera, etcétera. Uso de drogas, etcétera. Y en este caso, pues el atracón alimentario. Y el atracón alimentario es otra de las conductas compensatorias para no solo autorregularse, sino defenderse del vacío, la sensación de vacío crónica que viene desde ese sistema apego inseguro. Es decir, no han aprendido a autorregularse y la manera de autorregularse es externa o a través en este caso, de la alimentación, de los atracones, que es lo que hace calmar la ansiedad que es secundaria a ese vacío, a esa sensación de vacío crónica. Por lo tanto, las defensas que van a utilizar no son, como en el otro caso, más de tipo defensas cognitivas o defensas somáticas, sino son defensas más emocionales, es decir, recurrirán a expresiones emocionales por déficit de control, sobre todo a nivel de la rabia. Bien, y eso es todo. Seguiremos haciendo vídeos, shorts, para que tengáis claros los criterios diagnósticos, los veáis de forma muy breve, muy rápida, y cualquier duda os la resuelvo. Hasta la siguiente.